Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Ateneo. Con la tarde que hace tiene mucho más mérito, pero merece la pena escuchar a Ramón Teja y a las catedráticas que le acompañan. Entonces, muchas gracias por venir al Ateneo y entonces vamos a ir rápidamente porque yo no sé mucho de estos libros, pero me parecen muy interesantes. El primero eres tú la que lo presentas, ¿no? Es Margarida, que se le va a presentar el libro de Ramón Teja, ¿verdad? Bueno, pues los libros los tienen fuera, por si luego tienen interés, se pueden coger fuera, ¿no? Entonces, cuando tú... Gracias. Muchas gracias por invitarme a presentar un libro de un querido amigo y sobre todo maestro. Voy a leerlo para no intentar irme por las ramas y sobre todo recoger muy bien todo lo que es Ramón Teja y lo que ha aportado a este libro. Publicado por la editorial Trota, este libro que ahora presentamos está traducido al español por Ramón Teja y forma parte de la colección de vidas que además dirige él. En esta colección se han publicado 8 libros, incluido este, y el que también ha hecho mi compañera y amiga Silvia Acherbi. Ramón Teja es también traductor de 3 libros de esta misma colección. Sí, pues, estamos, creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ante un profesor universitario dedicado no solo a la docencia e investigación, sino también, esto es para mí muy importante, también como docente, a poner a disposición del público en general, ciertamente interesado, obras de los siglos IV a VII que o no han sido traducidos al español o lo han sido en ediciones muy antiguas. Y cuando digo muy antiguas me refiero a los siglos XVII o XVIII. Catedrático emérito jubilado de la Universidad de Cantabria, mi querido profesor, amigo Ramón, ha sido profesor en distintas universidades españolas e invitado en otras varias extranjeras, singularmente en Italia. Allí, en la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, fue nombrado doctor honoris causa en 2003. Pero además es ante todo una gran persona que ha ayudado a muchos investigadores y no solo a los que ha dirigido su tesis doctoral. La que les habla es un ejemplo de ello. Debo mucho personalmente como investigadora a Ramón Teja, que casualmente mañana cumple años. No vamos a decir su edad, pero sí a felicitarle, así que felicidades, Ramón. Pero también felicidades por esta magnífica traducción de la obra que ahora vamos a comentar. Mi aproximación a esta obra, a la vida de Teodoro de Siqueón, Siceón, se remonta a los últimos años del siglo pasado y a los primeros de este. El otro día cuando escribía esto, pues pensaba que rápidamente pasa el tiempo. Bien. Por circunstancias propias de mi investigación, di con esta obra, que me pareció muy interesante, tanto por la época en la que trata, entre los siglos VI y VII después de Cristo, pero porque no es una vida de santo mártir al uso, no es una vida aburrida. Publiqué 2 artículos que además le envié a Ramón, en cuya investigación, pues mal está dicho, pero bueno, me divertí mucho, pero también aprendí mucho. Especialmente de la utilidad que tiene para un investigador, un historiador de la antigüedad tardía, del periodo que unos cuantos compañeros de aquí pues hemos dedicado nuestra vida, pues que este tipo de obras que se llaman agiografías tienen para un historiador. Algunos años más tarde, de repente, me encontré, ya teníamos correo electrónico, y me encontré en el buzón del correo electrónico un archivo Word enviado por Ramón Teja, en el que me enviaba la traducción de esta que había hecho de esta obra al castellano, al español. Era un primer borrador, pero para mí fue maravilloso, puesto que era la primera traducción al español de esta obra, que yo, en mi mucho menor conocimiento del griego que el que tiene mis compañeros, pues solo había conseguido completa en una traducción en francés de 1970, porque la traducción inglesa es parcial, era de 1948. Por lo tanto, esta es la segunda traducción completa a una lengua occidental científica. La primera es de 1970, la segunda es del 2023-2024. Avatares de su actividad investigadora, los múltiples homenajes que recibió con motivo de su jubilación como profesor, me consta que le obligaron a dejar aparcada la publicación de esta traducción, que ahora por fin ha visto la luz gracias a la editorial Trota.
de lo que nos congratulamos todos los que nos dedicamos a la antigüedad tardía, pero si no, también el público en general creo yo que lo hará, puesto que es una obra muy apetecible para los interesados en la historia, en la vida cotidiana de personas que vivieron en épocas muy anteriores a las nuestras. A hablar un poco del género literario en el que se enmarca la geografía, hablar de su contenido, de su protagonista y de lo que ha hecho Ramón con su introducción, con su traducción y con notas, vamos a dedicar estos momentos. En la que voy a intentar también que Ramón participe para que les demuestre su magisterio. Bueno, pues esta obra es una hagiografía. ¿Qué es una geografía? Pues aparentemente es una biografía, pero no es tanto así. Es un género literario distinto con características propias y particulares. Esta palabra, geografía, es una palabra ciertamente moderna para referirse a un género de literatura bizantina de los siglos IV en adelante, cuya intención inicialmente era la de mover a la veneración de los santos y a la creación de un ideal de comportamiento cristiano, pero también, y eso es muy importante, para lograr el entretenimiento de quien pudiera leerla y, sobre todo, de quien pudiera escucharla en la lectura pública que se hiciera. Como retrato de personajes históricos, la geografía puede superponerse a un género también que es la historiografía, puesto que proporciona información histórica, utiliza obras para conformar esa información histórica, pero a su vez sirve de fuente para otras obras de información histórica. También puede parecerse a un sermón, como no, una vida de santo edificante, por supuesto, ¿no? En la antigüedad tardía, entre los siglos III al siglo VII, existieron tres tipos de hagiografías. Unas, los relatos de martirios, es decir, pues el relato del juicio y ejecución de un mártir cristiano, defensor de la fe cristiana ante paganos romanos, pero también ante paganos persas, es decir, todo aquel que no fuera cristiano. Las vidas de santos, que es precisamente esta, y bueno, también los dichos de los padres del desierto, que eran colección de frases célebres, sabias, de eremitas y anacoretas que vivían su vida cristiana alejados de los ámbitos con población suficiente para conformar una entidad poblacional mediana. Y otro tipo de relatos que se ocupaban de relatar milagros póstumos de una persona, pues comenzó a surgir paulatinamente en esta época, pero se desarrolló con fuerza a partir del siglo VII. Este tipo de obras proporcionan, y lo verán si tienen, espero yo, ocasión de leerla, les animo a ello, una enorme variedad de información. Es decir, no es una obra de una vida de un santo, es algo más. Dan, por supuesto, como no, datos vitales relativos a su protagonista y a las ciudades o monasterios en los que vivieron. Contienen, en no pocas ocasiones, acontecimientos políticos, puesto que un significativo número de estos santos, de estas personas, y este en concreto que tenemos, pues tuvieron un papel político o se relacionaron con importantes personalidades políticas, gobernadores, emperadores, emperatrices, miembros de la familia imperial. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y este es uno también, todo esto que les estoy diciendo está aplicado a esta obra. En la mayoría de las ocasiones, el emperador o la emperatriz o el gobernador no es el protagonista, no es el influyente. El santo es el que influye en el acontecimiento político de turno. Porque la intención del autor de la vida es dejar clara la categoría moral de su protagonista. Sirve también, y lo verán, creo que sí, porque voy a pedirle a Ramón en un ratito que nos hable de eso, como documentos que proporcionan datos para conocer actitudes de carácter ideológico y como un estudio de la psicología social de las comunidades históricas. Obviamente hay que reconocer que los relatos de estas vidas son tendenciosas, escoradas e incluso tienen algo muy bonito, que son predicciones del santo, consideradas como visiones auspiciadas por el Dios cristiano. Estas visiones del santo
están escritas por el autor que la relata a posteriori, con lo cual el autor sabe perfectamente qué ha sucedido, pero lo pone en boca del santo, del protagonista, en un momento anterior, con lo cual ahora mismo nosotros sí que lo sabemos, pero las personas que lo escucharon consideraban que era un relato pues, de una visión que había tenido el protagonista en cuestión. Obviamente es una licencia literaria, ¿no? La geografía también destaca especialmente por los datos que proporciona sobre la vida cotidiana. Este está absolutamente presente. Con los datos que proporciona sobre la vida cotidiana de las gentes, de lugares y entornos que conoció, visitó, vivió el santo o santa en cuestión. Porque, y no quiero olvidarme de decirlo, aunque son menos, las vidas de santas, las hagiografías dedicadas a las mártires, a las ascetas y a las anacoretas también existen. Así que, por ejemplo, Ramón, le voy a poner ya deberes. Podrías traducir también una obra de la Santa Matrona, que es una Santa Matrona, Ramón. Podrías traducirla también, porque tiene una vida muy interesante, sobre todo porque se travestió de hombre para entrar en el monasterio. Y uno de sus logros fue realmente pues, perdurar muchísimo tiempo en un monasterio de hombres sin ser descubierta como mujer. Luego al final sí, pues fundó un monasterio femenino, ¿no? Bueno, estos santos biografiados, y este es el caso de nuestro Teodoro de Siqueón, se suelen distinguir por una vida inicial de sacrificio, ascetismo y renuncia a los placeres de la vida o del cuerpo, o por una vida de aislamiento, de evitación de cualquier contacto con otro ser humano, de modo que pudieran lograr un estado tal de pureza que les ayudara a tener una relación muy íntima con el Dios cristiano. Sin embargo, también se constata una evolución en este género. Los santos de los siglos V y sobre todo del siglo VI y VII, como nuestro Teodoro de Siqueón, son antiguos ascetas que, por presión popular o por salud, se han visto obligados a renunciar a ese ascetismo extremo y se vinculan a ámbitos monásticos, a monasterios, preexistentes o bien fundados por ellos, generalmente rurales, de los que acaban siendo sus abades, sus igúmenos, sus directores. A ellos, como ocurría en el siglo V con los santos locos, con los estilitas, acudían las gentes de los alrededores y de incluso más allá para lograr poner remedio a la esterilidad, curar enfermedades mortales, ya hablaremos de esto que les voy a decir, lograr que los demonios abandonaran el cuerpo de una persona, lograr que lloviera o dejar que lloviera, porque dependía en cada momento de las cosechas de lo que convenía, conseguir rebajas de impuestos, que construyeran lo que ahora llamaríamos infraestructuras, fuentes, acueductos, puentes, reparación de heridas. En este último tipo de santo, en este tipo de vida del santo, es el protagonista de nuestro héroe local. Vamos a hablar de la introducción y de las notas de este libro de Ramón. Este libro es algo más que una traducción al español. Cuenta con una magnífica introducción, hecha también, al igual que las notas a pie de página, por el propio Ramón. En la amplia y documentada introducción encontramos una exposición de quién era el autor de la obra, Jorge Eleusios, de los que se sabe más bien poco, ya lo veremos lo veremos después. Habla, como digo, de quién era el autor de la obra, la pericia literaria que tenía, su relación con el santo protagonista de la obra, la intención que tenía cuando la escribió. Todo esto Ramón lo ha conocido a través de su traducción de la obra y del conocimiento tan vasto que tiene de la época. Pero además, nuestro compañero sitúa en la obra en la época precisa, haciendo partícipe al lector de los aspectos que nos permiten presentar esta obra como un valioso documento para conocer la vida de las provincias de Asia Menor en un momento concreto, porque la vida de este hombre se desarrolla en unas provincias de la actual Turquía, Bitinia y Capadocia. En esta introducción de Ramón queda patente cómo esta obra es una de las que más ha contribuido a que conozcamos el nombre no solo de ciudades antiguas, sino de pequeñas agrupaciones rurales, ¿verdad, Ramón?
Hay bastantes, ¿verdad que sí? Eso es. También nos muestra cómo este santo, a lo largo de su vida, se relacionó con todo tipo de personas, gentes locales sin ningún pedigrí aristocrático o político, dirigentes de pequeñas poblaciones, gobernadores, familias de emperadores, etc. Es importante este último aspecto, puesto que demuestra la cercanía de una la cercanía de una persona con poderes milagrosos, etcétera, como era Teodoro, es especialmente querida por todos los emperadores con los que coincidió durante su vida en la edad adulta, que no fueron pocos. Tiberio II, Mauricio, Focas y Heraclio. Pero incluso, fíjense la importancia, que el gran patriarca de Constantinopla, el obispo que estaba más cercano al emperador, prácticamente le necesita, ¿verdad?, su consejo y apoyo. ¿Tú por qué crees, Ramón, que este patriarca o los emperadores necesitaban estos consejos de gentes como Teodoro de Siqueón? Porque tenían fama de santidad, ¿eh? Y recurrían a ellos como asesores para disfrutar de su estancia, de su presencia. Él les invitaba, les invitaron 3 o 4 viajes. Perdón, 3 o 4 viajes que hizo a Constantinopla, invitado tanto por el patriarca como con el emperador, que querían beneficiarse de la protección teórica o real y del prestigio de que gozaba estos personajes, que eran los personajes de moda en la antigüedad. Hoy día se le invita a otro tipo de personajes, se busca la presencia o la estancia de otro tipo de personajes, pero en esta época los personajes más populares desde el punto de vista social son precisamente estos santos, que además, como en este caso tiene la fama de ser experto en la lucha contra el diablo, porque Teodoro, tú lo dirás, es unas peculiaridades que tiene, que se pasa toda la vida luchando contra el demonio y tratando y venciéndole ya desde su juventud. Muy bien. En su introducción también nos habla de todos los edificios de culto de las que se hablan en la obra y de la relación que tiene Teodoro con unos y otros ámbitos. En este caso me permito destacar la especial relación que tiene con ámbitos dedicados a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Theotokos, al Arcángel San Miguel, a San Platón y sobre todo a San Jorge, que es San Jorge conocido bien por todos, pero que en un artículo pues lo hemos llamado militar y caballero, realmente, ¿no? Porque es en un periodo anterior a la lucha del dragón o contra el dragón, ¿no? Que se convertirá San Jorge en el santo patrón de este santo, ¿no? Y que le facilita esta conexión tan íntima con Dios, tanto que actúa a través de él, facilitando la curación de enfermedades, la concepción femenina, la actuación contra fenómenos meteorológicos, etcétera. Y son igualmente importantes las notas a pie de página que tiene. Yo ahí he visto yo el magisterio de la obra de Ramón, ¿no? Y la conciencia que tiene de que esta obra no es solo para los especialistas, sino que debe ser para el gran público, al menos el público inicialmente interesado. ¿Por qué? Pues porque en cada ocasión en la que Ramón intuye que puede haber una duda o un problema de comprensión para el lector, aclara los términos y extremos en las notas. Notas cortas en texto, sin embargo, está expuesto con toda claridad, incluso indicándonos expresamente el término griego correcto y en muchos casos explicando al lector la función que correspondía a tal o cual cargo administrativo, civil o eclesiástico que el autor de la vida solo enuncia por su nombre. En su introducción, Ramón ha dividido en distintos epígrafes un poco el análisis de la obra, pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que se llama el sincretismo religioso, ¿no? Es decir, estamos en un periodo teóricamente cristiano, ¿verdad?, pero que a poco que un lector avispado pueda entender algo de lo que pone, pues nos damos cuenta de que hay un sustrato pagano todavía, ¿verdad, Ramón?, en esta zona de Asia Menor. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? ¿Cómo? ¿Has llegado a esta conclusión del sincretismo religioso todavía? Bueno, porque está lleno de supersticiones. Las creencias que aparecen entre estos personajes, tanto en el santo como en todo lo que
trata son supersticiones, creencias tradicionales, muchas veces milenarias, que pervivían todavía, y yo creo que en muchos de los casos perviven todavía en las sociedades actuales. Siempre he defendido y dicho muchas veces, aunque sea un poco provocativo, que el cristianismo es una religión, que no es que el cristianismo, el mundo antiguo, se convirtiese al cristianismo, sino que el cristianismo es una religión que se paganizó. Fruto del éxito del cristianismo es precisamente asumir y hacer suyas o adaptarse a las tradiciones de los otros pueblos y otras culturas y otras creencias que se integran en la nueva religión, y por eso tienen tanto éxito y tanto arraigo, sobre todo entre las clases más populares. Porque hay un pasaje, además, que tú analizas muy bien, en la relación entre una divinidad pagana vinculada al culto a las aguas o a la salud a través de las aguas y el arcángel San Miguel, ¿verdad? Claro. Ese es uno de los casos, se puede leerlo, es muy bonito, ¿verdad? Qué curioso, los santos de los que tiene más devoción, este santo que es Teodoro, o son santos que no han existido, santos inventados, fabulosos, como el caso más famoso de San Jorge, o santos que no han sido, que no son humanos, como es el caso de San Miguel, el arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel aparece frecuentemente asociado también al culto de las aguas, a las curaciones, a la incubación. Hay muchas prácticas de incubación que están muy difundidos en todo el Oriente y también en Occidente, que es la curación mediante el sueño. Dormir en un santuario de un santo, en este caso San Miguel, hasta que se le aparezca el santo que le indica lo que tiene que hacer para curarse, ¿no? Esa parte, si pueden leer la obra, es muy bonita porque explica muchísimas Después cosas. de esta época se difundirá por todo el occidente el culto a San Miguel. Está en todo el occidente romano, en toda Europa, y siempre asociado a santuarios de montaña. Y es curioso el caso, quizá el más conocido de todo, el Mont Saint-Michel de Normandía, o en Italia el monte el Gargano, donde están uno de los santuarios más antiguos y más famosos de San Miguel, también en un monte, y siempre montañas junto al mar, relacionadas con el mar. Este personaje del que estamos hablando ahora mismo, Teodoro de Siqueón, como les he dicho, vive, y lo deja muy bien reflejado Ramón, en una época muy importante para los que nos dedicamos a la antigüedad tardía y para los que nos interesa especialmente cómo se transita del mundo en la zona de Asia Menor, de un mundo cristiano a un mundo en profundo cambio, en el que esa zona va a acabar conquistada por los persas y pocos años después va a acabar siendo conquistada por el Islam, por los primeros generales descendientes de Mahoma. Y es importante en este aspecto esta obra porque nos da a conocer cómo afectan hechos que nosotros conocemos para Constantinopla, cómo afectan a las poblaciones rurales de lo que es actualmente el centro de Turquía. Bitinia, Capadocia, Galatia, son provincias antiguas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en esta zona la gran peste del 542 afecta. Ustedes saben que hemos tenido ahora mismo algo sucedáneo, algo parecido a una peste, que podríamos llamar, ¿no? El COVID-19, que nos ha afectado de muy distintas maneras, pero que no deja de ser una cesura en nuestra vida. Todos hablamos de antes y de después del COVID, por lo menos en mi entorno, ¿no? De todo el mundo es conocida la peste de 1348, la peste negra, pero antes, en este periodo en el que nosotros trabajamos, está la peste del año 542, que es muy bien conocida, se extiende por todo el Mediterráneo, saliendo de Egipto, llegando a Constantinopla y por toda la zona occidental, llegando incluso a Toledo y entrando en Marsella. Y sin embargo, también sabemos por obras como esta que afecta mucho a la población de la zona del interior de Asia Menor, y eso queda muy bien reflejado, ¿no?
Y eso es un periodo de crisis bastante complicado. Pero el periodo de crisis más terrible que vive la zona es un momento en el que el mundo, el Imperio Romano Oriental, con sede en Constantinopla, también llamado el Imperio Bizantino, pues se ve afectado, después de una serie de problemas internos entre los emperadores, se ve afectado por algo que siempre había temido el mundo mediterráneo, y es un imperio persa fuerte. Un imperio persa fuerte. Y esto es lo que hace el imperio sasánida o el imperio persa cuando ve que el imperio bizantino está débil. ¿Y qué zonas ataca primero? En los años 610, 613, que es la época última de la vida de Teodoro de Siqueón, o hasta el 622, 640, que es cuando puede escribir Jorge Eleusios. Pues es una época en la que de repente estas personas que tienen como referente un emperador romano con fuerza se encuentran con que se quedan ahí bastante desguarnecidos, bastante desprotegidos, ¿no? Y se acuerdan cuando les he comentado yo que el autor o los autores ponen en boca de estos santos predicciones de lo que va a pasar. Este es uno de los casos, ¿verdad, Ramón? Sí, ¿Es por cierto? eso recurren a los emperadores, primero para que les prediga qué es lo que va a suceder y también Nada. para que cure a los miembros de la familia, que también se da el caso. A ver, aunque está conformada en un todo, se puede leer continuamente. El propio Ramón lo dice, pero de la lectura de la obra se comprende perfectamente que hay, pues yo creo que los capítulos de la obra se pueden agrupar en varias temáticas, ¿verdad? Una primera está relacionada pues con el nacimiento, con la infancia, con la adolescencia y con la primera dedicación ascética y los primeros milagros de Teodoro de Siqueón. Y ahí es donde nos cuentan que hay una especie de tópico que siempre ocurre en muchas historiografías, como la madre de Teodoro de Siqueón es, si no una prostituta, sí una tabernaria, ¿verdad? Bueno, sí. Yo la comparo con las maritornes de Cervantes. Eso es. Eran las mujeres que estaban en las postas imperiales para prestar servicios a todos los viajeros, todo tipo de servicios, también los sexuales. Por eso, ¿Eh? por eso. Entonces yo tenía el problema de cómo traducirlo, porque el término griego es un término que utilizan no de prostituta, etaira, que eran las prostitutas ilustradas de época griega, en el caso porque era una mujer de un pueblo analfabeta, y se da la circunstancia que quien lo conoce bien es el diablo, cuál era su origen. Y con mucha frecuencia cuando se le aparece o cuando se enfrenta a él le llama hijo de prostituta. Y yo me planteo el problema de cómo traducir el término porque para que no choque tampoco en el lenguaje nuestro español tan popular, ¿no? Yo no me acuerdo ya, me parece que el tradujo Sí, hijo de prostituta, hijo de prostituta, o algo sí, así sí, lo sí, tradujo. sí. Que es menos que otra fórmula más difundida, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que ha tenido el cristianismo desde sus orígenes casi, es idealizar lo que es pecado o lo que no es respetable socialmente. Y se cuenta que en la noche misma en que quedó embarazada su madre con este alto funcionario que pasaba ¿De qué no se supo nunca nada camino más? de Oriente, porque era la gran vía, su pueblo era la gran vía que unía el Oriente con Constantinopla, Constantinopla, Antioquía. Eso es. Ese mismo día tuvo ya una visión de lo que sería su hijo. Solo que de una interpretación espiritual o política. Se dieron dos interpretaciones distintas. Pero ya se le aparece, tiene una visión divina que le revela que su hijo está destinado a grandes. Eso es típico de todas las biografías de los famosos, de la gente famosa de la antigüedad. Todos desde el nacimiento están ya predestinados, por una u otra forma, a saber hacer lo que serán en el futuro. Pero es muy curioso porque en este caso, si yo no recuerdo mal, la madre se vuelve a casar y nunca aparece por ahí, pero sin embargo la abuela y la tía son las que le siguen en su vida ascética, en su vida monástica, ¿verdad? La familia unida en este caso, ¿no? Bueno, una segunda parte
ya de hombre adulto, en el que experimenta los sacrificios, la ascesis pues, más extrema, demostrando los rigores en los que ha sometido su cuerpo para demostrar su fe y acercarse más a Dios. Pues estando todo el santo día sentado, comiendo prácticamente solo una vez a la semana, etcétera, o no lavándose, teniendo llagas que le supuran, y eso es como el sacrificio extremo, ¿no? Y yo que me he acercado en alguna que otra ocasión a vidas como esta o como la de Simeón el Estilita, pues siempre me ha llamado la atención y yo creo que lo hemos comentado algunos compañeros, pero Ramón, yo creo que sería muy interesante que lo comentaras. ¿Realmente estos sacrificios que nos cuentan estos autores sobre sus santos realmente se llevaron a cabo? ¿O es una leyenda? ¿O son Yo relatos creo, literarios? hombre, son No se puede saber, pero narraciones es muy... testimoniales, atestiguan que lo han visto ellos personalmente. La credibilidad, bueno, pues el caso que tú has mencionado del Estilita, que ya que era el más extremo y más famoso de la antigüedad, se pasó 40 años ahí subido en la columna, ¿no? Pero bueno, quien narró la primera vida del Estilita, que fue Teodoreto de Ciro, que era un obispo del lugar próximo y eso, que hizo la historia de los monjes de Siria, cuenta realmente, por ejemplo, que una vez que él acudió a ver al santo a la columna, a las 6 de la tarde, a la caída de las vísperas, se ponía a orar y a hacer flexiones, inclinar el cuerpo, como decían los antiguos y hacen todavía los orientales, ¿no? Sí. Inclinar todo el cuerpo hasta el suelo para hacer las flexiones. Y que un diácono que le acompañaba se puso a contar las flexiones que hacía y que cuando había llegado a las 242 se aburrió ya de seguir contando y ya no siguió contándolas. Lo que demuestra que, desde luego, hacía esas flexiones y que le servía para mantener, dice, y más dice que gracias a eso tenía una flexibilidad del cuerpo y que hacía un ejercicio físico que le permitía mantenerse físicamente, sin moverse, inmovilizado encima de la columna. Tú lo traduces muy bien ahí. Este autor lleva a cabo unos rigores Te ascéticos vivía, enormes. se encerraba en una jaula de hierro, llevaba cilicios de hierro todas horas, etcétera. Hacía unos ascetismos extremos. Pero la salud no le acompañó y entonces tuvo que cambiar de vida, ¿no? Y esa es la tercera parte que tenemos en la obra, ¿no? Es una amplísima tercera parte en el que el autor relata los milagros del santo de todo tipo, milagros no solo de curaciones, sino también pues ayudas políticas, ¿verdad? Como os he dicho, curaciones, luchas contra el demonio, diablos, etc. Menciona, intercalados con la narración de estos milagros y combates físicos y teológicos con los diablos, de los que luego hablaremos, porque esto tiene bastante enjundia, la existencia de discípulos, porque este tipo de santos, ¿verdad?, llegan a tener discípulos que bien se quedan en el monasterio que han creado, bien emprenden otro tipo de vidas por ahí expandiendo su ascetismo. Sus repetidos peregrinajes a Tierra Santa llama muchísimo la atención que vaya 3 veces a Tierra Santa, ¿verdad? En un periodo muy complicado, muy interesante. La visita al santo de hombres ilustres en busca de ayuda. Y muy importante, yo creo que este es uno de los aspectos, junto con la lucha con el diablo, más importantes de esta obra. Y es que recuerden que hemos empezado con una persona joven que se dedica a una vida absolutamente ascética, de sacrificios, etcétera, que luego por cuestiones de salud se ve obligado a ir, bueno, a una especie de vida monástica, manteniendo sacrificios no tan grandes, no tan extremos, pero también. Y de repente, con la fama que ha adquirido en la zona rural del actual interior de Turquía, se ha convertido en un líder un líder de las poblaciones de alrededor. Y es cuando se ve obligado o se ve nombrado obispo. Es cuando le nombran obispo. Pero a los 20 años. A los 20 años. Pero cómo una persona de este tipo acaba siendo obispo y se convierte en un líder ciudadano, ¿verdad?
Es un líder ciudadano en el que las personas que han perdido la cercanía, el referente cercano de un emperador o de un gobernador que a lo mejor vive lejos, acuden a este santo o esta persona que se ha convertido en obispo, sin que él lo quiera, porque es otro tópico, ¿verdad? Otro tópico de las obras en cuestión. Son personas a las que han nombrado obispos y que no quieren serlo, y que realmente el ser obispo supone un sacrificio para ellos, ¿no? Como las gentes de los alrededores o de las ciudades acaban considerándole como realmente el gobernador, y si le han subido los impuestos, es él el que tiene que luchar contra, o vamos, interceder contra la autoridad civil de turno para que les rebajen los impuestos, etcétera. Y lo más curioso también es que se ve, obviamente, el deseo que tiene Teodoro de Siqueón de volver a sus orígenes, es que en un determinado momento renuncia a ser obispo. 3 o 4 años, duró muy poco. Muy vamos. poquitito. ¿Y quién le dice? Porque él está cansado, que quiere dejar de ser obispo. Y es su santo patrono, Jorge, el que le dice: no te preocupes, que dentro de poco vas a poder dejar de ser obispo. Y efectivamente, dentro de poco, ¿verdad? El Renuncia. obispo de Constantinopla accede a aceptar su dimisión. Eso es, eso es. Y bueno, esta amplísima tercera parte, hay 3 capítulos que rompen un poco la narración y se llaman así: Semblanza de Teodoro como taumaturgo y médico. Semblanza de Teodoro como médico experto en aguas medicinales y otras técnicas médicas. Y semblanza de Teodoro como médico espiritual. Que, a pesar de que sería lo lógico leerlas desde el principio al final, toda la obra, yo, si leen la obra, yo les recomiendo que la lean. Se leen ustedes la introducción de Ramón, se leen ustedes esos 3 capítulos, porque recapitulan muy bien lo que es la figura, lo que se van a encontrar dentro del libro, y luego los vuelven a releer, pero ya en el discurso total de la obra, ¿no? Esta obra, no quería extenderme demasiado, pero esta obra tiene 2 aspectos muy interesantes. Uno es el sentido apocalíptico. Tengan ustedes en cuenta que esta obra se escribe en los años 30, aproximadamente 40 del siglo VII, donde ya, aunque las tropas romanas o las tropas bizantinas han recuperado lo que han perdido ante los persas, ya vienen por detrás las tropas del Islam, las tropas islámicas. Piensen ustedes que en poco tiempo, fíjense ustedes el periodo tan rápido en lo que ocurre. En el 634 cae Damasco ante las tropas del Islam. En el 636 cae Belén. En el 638 cae Jerusalén. En el 642 cae Alejandría. En el 670 y tantos van avanzando las tropas hacia el Mediterráneo occidental. 698 cae Cartago, y el 709 Ceuta, 711 cae la península ibérica. Es muy poco de tiempo, ¿no? Entonces, este periodo, esta obra, por lo menos los años 20, 30, 40, lo recoge muy bien, ¿no? Porque ya el autor está escribiendo en una época en la que sabe lo que ha sucedido, ¿no? Entonces es un sentimiento apocalíptico, ¿no? Como de llegada del anticristo, o como anuncio del anticristo. Y esto, en esta mentalidad de la época, es bastante interesante, ¿cierto, Ramón? Que es la época de gran debilidad política y militar del Imperio Bizantino, claro, que es lo que explica después la rápida expansión del Islam en muy poco tiempo, porque no encontró oposición política y militar de ningún tipo. Y lo que sí se refleja, digamos, en las profecías que él hace a los emperadores del momento, precisamente estos malos tiempos, estos tiempos que se aproximan y que amenazan la estabilidad del Imperio Bizantino. Quien quiera entender cómo una población de un ámbito rural que no está cerca del mundo político en el que se toman las decisiones sufre la llegada de un poder extraño, yo creo que ahí se entiende muy bien a través de estas predicciones que el autor de la obra pone en boca de Teodoro. Yo creo que son predicciones que pone él en boca de tal. Pero les decía que si hay algo que destaca
de esta obra es la lucha de nuestro santo contra los demonios. Hay por todas partes. Posiblemente más del 50% de la obra de Teodoro de Siqueón, o de la vida de Teodoro de Siqueón, de este relato, está dedicado a cómo él lucha contra los demonios. Los demonios están en todas, demonios o diablos, como queramos llamarlo, ¿verdad? Están omnipresentes. Están omnipresentes, pero hasta el punto de que dialoga con ellos. Y le plantan cara, por supuesto, ¿no? Uno puede pensar en las películas estas del exorcista o posesiones, eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que es más ameno este relato que ese horror de películas que muchas veces está lleno de sangre y de cosas raras, ¿no? Que pueden llevar a rechazar. Sin embargo, esto es bastante ameno en el sentido de que, bueno, pues cuando hay una persona que de repente se ha quedado ciega, pues en lugar de referir a lo mejor una enfermedad, Sí. pues es la culpa del santo el que la tal, ¿no? Cuestiones de estas que yo creo, Ramón, que la lucha contra el diablo creo que es uno de los aspectos más interesantes de la obra, ¿no? Sí. Y ahora te voy a dar la palabra porque quiero que lo expliques si puedes. Cada vez que se abre una zanja, cada vez que se encuentra una piedra antigua, la levantan y se llena el pueblo en cuestión de demonios y de santos. No, de santos, perdón, de santos que luchan contra los demonios. No, pero esto es una creencia que estaba muy difundida en la antigüedad, de que los demonios moraban en los sepulcros y en los templos abandonados y todo lo que tenía alguna relación física con la antigua religión, con el paganismo, y que era la morada de los demonios. Y como además se atribuía en esta época, está generalmente extendida la creencia que todos los males físicos tenían un origen demoníaco superior, es decir, para curar las enfermedades tanto individuales como colectivas, las grandes plagas, las grandes pestes que asolaban a poblaciones enteras y que la acude a liberar, habría que curarlas liberándolas de los demonios, es decir, haciendo que los demonios volviesen al lugar de origen, que es lo que él Eso logra es. conseguir. Eso es. Si se levanta sin querer la curva de un sepulcro que un campesino quiso coger para hacer un bebedero del Sí, ganado, es muy divertido. y que era pues eso, pues salieron todos los demonios y entonces él lo que logra es que vuelvan al lugar donde que era su morada natural. Y de esa manera, tanto la comunidad como los individuos quedan liberados de los males. Es decir, que aunque a nosotros nos resulte bastante chocante, refleja las mentalidades que existían muy difundidas en el ámbito religioso, no solo popular, sino a todos los niveles sociales. Sí, sí. Y es muy interesante también la otra lucha que tiene contra los demonios, pero porque refleja, digamos, como la avaricia de la población. Es decir, personas que excavan en busca de un tesoro de monedas y la avaricia hace que no encuentren el tesoro, pero que sin embargo provoquen una salida absoluta de estos demonios, ¿no? Es esa misma vertiente, ¿no? Bueno, pues tiene muchísimos aspectos fundamentales para comprender la época, ¿no? Pero bueno, estamos en una época en la que estamos todos muy concienciados sobre el cuidado que hay que tener hacia la violencia, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo no me había dado cuenta de este texto cuando lo leí en su momento. Y en la traducción de Ramón, en la página 150, me ha llamado muchísimo la atención, puesto que aparece como un defensor de una mujer que es maltratada por el marido, ¿no? Y la manda, parece que el santo, la mujer acude o le dicen al santo que está este hombre maltratando a la mujer. Parece que le convence y le manda para casa con la mujer. La mujer, como siempre, dice que no pasa nada, en este caso, y vuelve a maltratarla. Y entonces vuelven a acudir al santo y es entonces el santo cuando interviene ahí, pues como nos gustaría que intervinieran a todos para evitar muertes de este tipo, ¿no? O violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjense también cómo un santo del siglo VII pues es también capaz de defender esto. Me ha gustado especialmente. Y bueno, obviamente las disputas de las comunidades. ¿Quién no recuerda en los pueblos disputas por las tierras? ¿Verdad?
¿A que sí? Pues nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor quien intervenía en los años 40, 50 en nuestro país, pues sobre las lindes, sobre los problemas con las lindes, ¿no? Etcétera, o todavía ocurre, ¿no? Pues en los años 40, 50 sería el alcalde o el sacerdote del pueblo, el cura, quien fuere, ¿no? En esta época son este autor, o perdón, este santo, quien. En definitiva, ya tienen ustedes aquí la obra de Jorge Eleuseos, de la vida de Teodoro Siqueón, traducida por primera vez al castellano, al español, por Ramón Teja, la segunda completa en lenguaje, bueno, una lengua moderna, que les invito a que lean, y por desde luego a mí me ha parecido una maravilla. Y bueno, les agradezco la paciencia de una entusiasta de la obra. Pues muchas gracias, Margarita Vallejo. Es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares. Se nota que lo has estudiado y que, bueno, lo has desgranado. Además, lo has hecho de una manera muy interesante, que a casi todo el mundo le apetece leerlo. Entonces, como se nos ha hecho un poquitín... Perdón. No, hemos estado encantadas. Pues ahora, Ramón Teja, vas a presentar el libro de Silvia de Cherry. Silvia. Cuando tú quieras. No, muchas gracias, Margarita, por cuando se me presentó la ocasión, o se me ocurrió la ocasión de hacer una presentación pública de este libro, pensé inmediatamente que la única persona que había en este país capacitada para entender, o porque conocía ya esta obra, era Margarita Vallejo. Entre otras cosas, porque es la iniciadora en España, creo que no me equivoco, de los estudios bizantinos, que hoy día ya se han difundido bastante, pero era pionera en el estudio de la época bizantina. Para el que no esté introducido en estos temas, nosotros llamamos época bizantina al imperio bizantino, es la Edad Media en Oriente, en lo que era el imperio romano, en la parte oriental, donde la lengua predominante es el griego y otras lenguas indígenas como el copto, el arameo, etcétera, pero es la Edad Media de Oriente, con la capital Bizancio o Constantinopla, de donde le viene el nombre. Y Margarita hizo su tesis doctoral, si no recuerdo mal, sobre la presencia de bizantinos en España, que fue un tema siempre menospreciado, desconocido en toda la historiografía española, porque solo ocuparon una parte pequeña de la parte sur y mediterráneo, levante, cuando el emperador Justiniano quiere reconstruir el imperio romano. Pues nada, muchas gracias por tu presentación y tu asistencia. Y ahora me corresponde a mí el turno de presentar otra obra de la misma editorial. Es decir, al que no lo conozca, la editorial Trota es una editorial de Madrid que es quizá la más prestigiosa de nuestro país en estos temas, en temas de religión, de pensamiento, de filosofía, de los estudios bíblicos. Aquí está presente Julio Trebolla, al cual le ha publicado también muchas obras de los estudios bíblicos. Trota publicó con Julio Trebolla y Florentino García los primeros textos de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Es una editorial casi personal, pero que tiene ya más de 1000 títulos, y que se ha especializado y ha alcanzado un gran prestigio en este tipo de temas que son minoritarios en nuestro país. Por desgracia son minoritarios porque estos temas interesan a muy poca gente, a pesar de que el enorme interés que tienen. Y Alejandro Sierra, su fundador y director, pues tuvo bien acoger hace algunos años, a propuesta mía, una serie de obras de vidas que aparecen ya, y a la cual colección pertenecen estos dos últimos volúmenes. Y por lo tanto yo creo que hay que agradecérselo y reconocerle públicamente el mérito que tiene publicar obras de este tipo. Y la otra, titulada Tres vidas en el desierto, de Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo, más conocido como San Jerónimo, es también tres vidas de santos, textos hagiográficos, pero totalmente diferentes de la otra. Primero por el autor. El autor de la otra obra es un monje desconocido, compañero del santo, que vivió con él y narró
sus experiencias y otras cosas, mientras que en este caso San Jerónimo es quizá el personaje latino del mundo latino más famoso, más prestigioso de toda la cristiandad antigua. Y al mismo tiempo era un gran biblista, es el autor de las traducciones de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento al latín, que se llama la Vulgata, que esa ha sido la traducción oficial de la Iglesia romana, la Iglesia latina, desde la antigüedad hasta nuestros días. Y un hombre de una gran cultura clásica y un magnífico escritor. Quizá es el mejor escritor de más calidad literaria de todos los escritores cristianos antiguos, por lo menos de lengua latina. Por ello, mientras que el griego, que se sigue aquí en la otra obra, es un griego casi popular, un griego sencillo, ya tardío, ya de época bizantina, que ya se va alejando del griego clásico que todos conocemos, San Jerónimo usa un latín de una enorme calidad literaria, lo cual hace que sea a veces bastante difícil acertar con las traducciones o dar el tono, la calidad que tienen. ¿Hasta qué punto es meritorio el latín de San Jerónimo, comparable con el de Cicerón? Voy a leer una cita que recoge aquí Silvia Cervi en la introducción sobre lo que pensaba Erasmo de Rotterdam, el gran humanista Erasmo de Rotterdam, sobre San Jerónimo. Dice, perdón, la nota 26 dice, Erasmo era un ferviente admirador de Jerónimo. Citamos un fragmento de su opus epistolarum Divi Hieronimi Stridonensis, que dice textualmente: si consideras su elocuencia, dice Erasmo, ningún escritor de nuestra religión puede compararse con él. A mi juicio, supera en algunas cualidades al mismo Cicerón, príncipe de la elocuencia romana. ¿Quién le ganó el dominio de tantas lenguas? Un políglota, el latín, el árabe, el hebreo. ¿Qué ángulo de la divina escritura se le pasó por alto? ¿Quién le igualó en trabajar con denuedo en todas las ramas del saber? ¿Quién vivió a Cristo con más brío? ¿Quién le enseñó con más entusiasmo? Estas alabanzas son de la pluma de Erasmo de Rotterdam, gran humanista, del cual se da la paradoja, tantas veces se ha dado en la historia del cristianismo, y lo recoge Silvia Cervi en su larga y magnífica introducción, que Erasmo fue el primer editor de todas las obras completas de San Jerónimo, a petición del cardenal Farnese, que era un cardenal ilustrado del Renacimiento. Es el problema de la reforma, contra la contrarreforma. El hecho es que cuando se crea por el primer índice de libros prohibidos por la Iglesia, el famoso índice que ha estado presente hasta el Vaticano II, si no recuerdo mal, en el primer índice de libros prohibidos lo hizo público este cardenal Farnese, que era entonces Papa, Pablo III. Y metió en el índice de libros prohibidos toda la obra de Erasmo de Rotterdam, que él había estimulado a que se publicase, que hiciese la primera edición crítica. Estas son las contradicciones que se dan a lo largo de la historia del cristianismo. El mismo que le estimula a Erasmo, después lo mete en el índice de libros prohibidos. Y Erasmo de Rotterdam ha estado desprestigiado, digamos, desde el cristianismo oficial, pues hasta nuestros días. Todavía se le miraba con mucho recelo y desconfianza. Es más, hay en la Biblioteca Menéndez Pelayo, hay una edición del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo bien, de las obras completas de Erasmo de Rotterdam, que está censurada. Hay pasajes enteros tachados a lápiz a lo largo de los diversos volúmenes.
Yo hace años me propuse hacer un estudio de qué es lo que el lector, que no sé si se sabe quién lo tachó, quién fue el propietario, no creo que fuese don Marcelino, seguramente se lo regalaron, como casi todas las obras de la biblioteca, quién fue el que hizo la censura en esa obra de Erasmo de Rotterdam y qué es lo que censuraba, ¿eh? Ahora que tengo más tiempo, que estoy jubilado, pues no puedo hacerlo porque la biblioteca Manuel Pelayo está cerrada por obras y están sus libros amontonados en la biblioteca pública. Si algún día tengo humor y tiempo y veo de nuevo abierta al público la biblioteca Manuel Pelayo, me gustaría hacer este análisis de la censura a la que fue sometido aquí en esta edición Erasmo. Pues bien, es decir, mientras estas vidas son de una calidad literaria excelente. Es un latín magnífico, ciceroniano, y es un mérito también de la traducción, en este caso del latín de Silvia Cervi, habernos dado esta traducción, que a diferencia de la otra vida, que es la primera que se hace en español, hay que decir que existen ya desde el siglo XVI diversas traducciones de estas vidas que han sido muy populares, sobre todo para los artistas de la Edad Media del Renacimiento. Porque San Jerónimo, aparte de la calidad que tiene y que he dicho, es de quizá el escritor cristiano más reproducido en el arte cristiano. Y además reproducido siguiendo los baremos de lo que nunca fue. Se le representa como clero, como cardenal, y San Jerónimo fue ordenado presbítero y nunca ejerció como presbítero. Se negó sistemáticamente a ejercer, nunca dijo una misa, por decirlo claramente, ¿eh? Y sin embargo se le representa como cardenal. Y se le representa también como ermitaño, allí en el desierto, dándose golpes con piedras, medio desnudo, llevando vida de eremita. Y estuvo 2 años en el desierto y salió echando pestes de la vida en el desierto y de la gente que estaba en el desierto. Aunque después lo que hace es una reconversión y las vidas que hace aquí son de monjes, eremitas, ermitaños que viven en el desierto. Otra de sus contradicciones. A propósito de iconografía, si vosotros vais a ver la exposición que hay aquí hoy en el Centro Botín, desde últimamente que está todavía expuesta, que es un cuadro del Greco, de la Natividad del Greco, junto a la escena de la Natividad aparece un señor de rojo, como cardenal, y con un libro escribiendo. Alguien que ha ido a ver la exposición, el cuadro, me preguntó que quién era ese señor y qué pintaba allí. Ese señor, San Jerónimo. Es San Jerónimo, precisamente. ¿Y por qué se le reproduce? Porque los últimos 20 años de su vida se abandonó Roma. Bueno, le expulsaron de Roma. El Papa Silicio le prohibió escribir y publicar, por razones que explica muy bien Silvia en la introducción, y se fue a vivir a Belén. Y allí, junto con Paula y otras matronas romanas que le financiaban todas sus actividades, pues se pasó los últimos 20 y tantos años de su vida allí en Belén, y por eso se le representa en este cuadro del Greco junto a la escena del nacimiento. Pues bien, otra diferencia con la otra obra es que esta obra, Vida de Teodoro de Siqueon, es quizá la más larga y minuciosa de todas las vidas antiguas que conocemos. Es una vida muy larga. El libro tiene 200 páginas, de las cuales 170, bueno, más unas 150 son el texto de la vida. Son 200 y pico capítulos. Estas 3 vidas que aquí recoge Silvia Cervi son vidas muy breves, sobre todo la primera, y 3 vidas muy diferentes. Por lo tanto, son muchas las diferencias que hay entre una obra y otra. Hay una diferencia también cronológica muy importante. Estas vidas son de finales del siglo IV, la otra es del siglo VII, es decir, hay casi 300 años de diferencia de cronología, y en 300 años la historia, la geografía, la moda, la costumbre de hacer vidas, etcétera, había ido evolucionando de una manera notable. Pero son de las biografías pioneras de vidas de santos, las de San Jerónimo son de las primeras.
Tanto es así que él se propuso, la primera que escribió, que era de San Pablo, el ermitaño San Pablo de Tebas, se inventa un santo. Tiene una capacidad inventiva tremenda y se inventa un monje, un eremita, para competir, para hacer la competencia a la primera vida de santo que se escribió en el cristianismo, que fue la vida de escrita por Atanasio de Alejandría, la vida de San, San Antonio. San Antonio, el ermitaño, el famoso San Antonio el ermitaño, que sería el primer eremita, que parece ser que sí existió, y en el 357 publica una biografía de este santo, Atanasio de Alejandría, que era obispo de Alejandría, y tuvo un éxito tremendo. Fue el primer gran bestseller de esta literatura que hubo en la antigüedad. Inmediatamente se tradujo a casi todas las lenguas que existían entonces, no solo al latín, sino al arameo, al siriaco, al copto, etcétera, que dio un éxito tremendo. San Jerónimo se encontraba entonces en Treveris, que era la sede de la corte romana en Occidente, en Trier, en la actual Trier, en Alemania, y allí conoció, por vez primera, tuvo la ocasión de leer la vida de San Antonio en la traducción al latín. Y por eso una de las primeras obras que escribió fue una invención de un santo que es más antiguo y más importante que San Antonio, que se lo inventa él, que es San Pablo, el ermitaño. Y además dice que cuando estaban los dos en el desierto de Egipto, pero no se conocían, y cuando Antonio se enteró de que existía Pablo, fue a visitarle y a rendirle honores porque era el más meritorio y que él no se podía comparar con los méritos de este nuevo santo. Se ha discutido desde la antigüedad si existió o no. Yo estoy convencido, y creo que Silvia también lo defiende, que es una pura invención. Como es invención, la segunda es otro santo, un santo, una vida muy simpática, muy diferente de todas, que es la vida de Malco. Este Malco es un santo sirio, era un personaje que es una novela. La vida de Malco es una pequeña novela, porque San Jerónimo, con su estilo y su característica, lo que hace es imitar las novelas antiguas, y son novelas de aventuras que los santos recorren los sitios más exóticos. Uno recorre el desierto de Egipto, este recorre el desierto de Siria, naufraga, cruza el Éufrates con unos odres que se inventan, etcétera, tiene que huir y se inventa la vida de un santo sirio que vivió en el 350 aproximadamente, y que él debió tener noticias, o le debió venir la idea a raíz de su estancia en el desierto de Siria durante 2 años como anacoreta, hasta que puso tierra por medio porque dijo que no lo aguantaba. Y el tercer santo es San Hilarión, el más importante o la vida más larga de todas, y ese parece ser que sí era un santo histórico de Gaza, de la zona de Gaza, pero San Jerónimo se inventa una vida. Sobre unos datos muy elementales de tipo histórico, él recrea y hace la vida de un santo que recorre, además como santo y como anacoreta, no está contento en ningún sitio y huyendo de la popularidad, recorre casi todo el Mediterráneo oriental. Y por lo tanto es también una narración novelada, en forma novelesca, de un santo viajero, y aprovecha para describir la vida de Gaza, del cristianismo de Gaza, de Egipto, de la Libia, de Sicilia, porque de Libia viaja a Sicilia, tiene un naufragio igual que San Pablo, de Sicilia salta a Dalmacia, allí sufre e interviene en un maremoto que se produce, que está constatado históricamente que existió ese maremoto, pero le hace a Hilarión, y termina muriendo en Chipre. Se retira a Chipre, es decir, que recorre todo el Mediterráneo oriental, y es una vida enormemente apasionante, muy bonita, y como digo, de una grandísima calidad literaria. Pues bien, la obra esta que aquí presentamos, Silvia, aparte de traducir del latín, y una magnífica traducción,
que digo que no es fácil por la calidad literaria del estilo casi ciceroniano del latín de San Jerónimo, tiene otro mérito, y es que ha hecho una magnífica biografía de este santo tan discutido y discutible que fue San Jerónimo. Le dedica, me parece que 50 páginas a una biografía que yo les recomiendo que lo lean, aparte de las vidas de los santos, porque es clava muy bien, o recoge muy bien la personalidad tan contradictoria que fue este San Jerónimo. Uno de los hombres que, a mi modo de ver, que menos mérito tuvieron en vida para ser considerados santos, y sin embargo que ha sido el santo más popular, por lo menos, de la antigüedad latina. Entre otras cosas, sus vicios son todos, sobre todo la soberbia, el orgullo vanidoso. Aquí está el amigo Ángel, que me contó, hablando un día y sentándose tomado el sol a propósito de San Jerónimo, que por lo visto hizo una relación de todos los santos más importantes de su época y se puso él en primer lugar. Eso demuestra lo vanidoso. Y esa vanidad y ese orgullo le llevó a atacar, a enfrentarse con todas aquellas personas que le hacían frente de alguna manera, que le criticaban o que se oponían a él. Y utilizó su pluma magnífica para destrozarles. Les destrozó totalmente. Y hoy día se han pasado la historia a destrozar por él. Rufino de Aquileia, contemporáneo suyo, casi paisano, porque Stridón, que es el nombre que le da Silvia, sí, que es el pueblo donde nació, es en la actual Eslovenia, en la zona de los Alpes Julios. Entonces la Eslovenia actual era una pequeña ciudad, una aldea que fue destruida en las invasiones de los godos y no se ha logrado ni siquiera localizar. Pero muy cerca de Aquileia, más bien de Concordia, que era una ciudad también pequeñita, en el norte de Italia, cerca de la frontera con Croacia, nació Rufino de Aquileia, íntimo amigo de San Jerónimo también, que también se fue a vivir a Tierra Santa, etcétera, pero por razones de enfrentamientos respecto a la interpretación de Orígenes, llegaron a un enfrentamiento y le machacó, le destruyó totalmente. Hizo un tratado contra él que le llama Escorpión, escena de los calificativos más desagradables que uno se puede imaginar. Algunos con mucho humor, contra Vigilancio. Vigilancio era un presbítero que vivió en Roma en la época suya y escribió un tratado, mucha razón, criticando el culto a las reliquias que estaba empezando a difundirse en el cristianismo de la época. Escribe contra él un tratado y, entre otras cosas, dice que en vez de Vigilancio, que había que llamarle Dormitancio, que en vez de estar en vigilia estaba muerto. Entonces, más que Vigilancio, hay que denominarle Dormitancio, que demuestra también el humor que tiene en su sátira. Hay un estudio ya clásico de Jerónimo como satirista de hace muchos años. Y bueno, aquí reproduce Silvia Chervi el juicio que le mereció un personaje tan importante como Palladio de Lenópolis, que le conoció, no sé personalmente, pero tuvo referencias de él, de que cuando estaba en Belén dijo que a la pobre Paula, que la matrona romana con la cual que convivió y que le financió todas sus actividades, la había destrozado totalmente. Había señalizado por aquí, pero ahora no lo encuentro. Pues bueno, este es el San Jerónimo, del cual ninguna persona que se pone a estudiar puede permanecer indiferente, porque te conquista o te interesa por lo brillante por su enorme cultura, por su gran personalidad y por las contradicciones que le marcaron toda su vida. Y yo le invitaría, bueno, voy a leer aquí algún pasaje muy bonito, por ejemplo,
de la vida de Pablo cuando se encuentra con Antonio, que va a la chabola donde vivía, allí en el desierto, a hacerle conocer, pues el otro llama a la puerta y el otro no le abre. Y le dice, la narra así, San Jerónimo, esta escena entre Antonio y Pablo. Dice, pero entonces Antonio, arrojándose delante de la puerta, permaneció así hasta la hora sexta y una hora más, y rogaba que le abriesen diciendo, ¿sabes quién soy, de dónde y por qué vengo? Sé que yo no merezco verte, pero hasta que no logre verte, no me marcharé. Tú que admites a las bestias, ¿por qué rechazas a un hombre? He buscado y encontrado, golpeo para que se me abra. Si no lo consigo, aquí moriré ante tu puerta. Por lo menos enterrarás mi cadáver. ¿Veis esta escena casi dramática en que describe dramáticamente con estas expresiones tan bonitas esta escena de que va a visitar ha tenido noticias de la existencia de Pablo, y el otro por humildad no recibía a nadie y se niega a abrirle. Persistía repitiendo tales palabras y permanecía inmóvil. A esto el héroe contestó con esta respuesta: nadie solicita algo entre amenazas, nadie engaña con lágrimas. ¿Y te sorprende si no te acojo cuando has venido aquí para morir? Así, sonriendo, abrió la entrada. Una vez abierta la puerta, mientras se unían en mutuos abrazos, se saludaron por sus propios nombres y dieron gracias a Dios en común. Esta escena del encuentro entre los santos hay cientos de representaciones en el arte en que se reproduce este abrazo del encuentro en el desierto entre los dos personajes. Y son precisamente estas vidas, no solo, pero estas las primeras que provocaron en todo el arte cristiano medieval, el renacentista, lo que se llaman las tebaidas. La vida de los santos en el desierto es ejemplificada en los casos de Pablo y de Antonio, que eran muchos más los que acudieron al desierto. Y yo le preguntaría a Silvia, ya para que nos diga algo también de su... ¿qué es lo que más le ha gustado de la elaboración de este trabajo? Si ha sido la traducción, porque hay dos partes, que son la parte ya de las notas explicativas, son dos partes claramente diferenciadas. Si ha sido la traducción o la redacción de la introducción sobre la vida y la obra de San Jerónimo. No sabría decir. Ambas cosas fueron gratas. Bueno, reconstruir un poco la vida de Jerónimo saliendo de los estereotipos fue interesante. Yo siempre he crecido con el mito de la santidad de Jerónimo, porque me han criado mis tíos, mi tío se llamaba Gerolamo, entonces, bueno, retratos del santo llenaban las paredes de la habitación que se me dejó. O sea, que los devotos en tu familia de San Jerónimo. Todo santo de mi tío era una celebración familiar porque, bueno, mis tíos creían que, bueno, se trataba de un hombre santo. Y pronto, pues... fui leyendo, por ejemplo, su epistolario y bueno, los rasgos del hombre de Stridón realmente no son los de un santo muy ejemplar. Un hombre de grandes contradicciones que a mí personalmente me seduce, sobre todo por su enorme amor hacia los libros que yo comparto con él. También cuando estaba en el desierto, donde
con dificultad se amoldó a los sacrificios, a las privaciones de sus compañeros, él se hacía enviar libros para no quedarse sin lecturas, pero luego consideraba tan ignorantes a todos los que le acompañaban en esos retiros solitarios que no podía, bueno, no podía hablar con nadie de lo que le apasionaba. No sé si se ha hecho tarde, entonces... Sí, hay que hacer un pequeño final para posibles preguntas del público. Y luego porque además Pero- vendéis los cuadros ahí, digo, los libros ahí fuera, Vale. y igual quiere alguno Si que pase alguien a firmarlo. quiere que se les firme alguno de los Por eso. libros que venden aquí afuera. Antes no encontraba lo de Palladio. Palladio de Leópolis, que fue un monje que estuvo muchos años en el desierto y pues obispo, seguidor de Juan Crisóstomo, que le hizo obispo, etcétera. Dice Silvia, al tiempo que reconoce a Jerónimo su carisma intelectual, Palladio no se reprime a la hora de expresar críticas muy duras a su arrogancia y su envidia. Hombre que sobresalía por su dice textualmente Palladio, hombre que sobresalía por su conocimiento de las letras latinas y por su talento natural, pero demostraba una envidia celosa, vascanía, es el término griego, porque Palladio escribe en griego, que dejaba en la sombra su talento natural. Y continúa su narración recordando el gran daño que había causado con su temperamento imposible a la ilustre Paula, añadiendo que la mujer encontró un obstáculo para su vida espiritual precisamente por causa de este Jerónimo proveniente de Dalmacia, que le impidió volar al grado más alto por sus envidias celosas tras atraerla al objetivo que él se había propuesto. Bueno, estas son las críticas de algunos de sus contemporáneos. Y en conclusión, hablando de santos y de vida, yo siempre he dicho que para mí siempre en todas las épocas ha habido personas que no han merecido ser considerados santos. Pero en la antigüedad yo creo que las dos personas que menos méritos han tenido han sido los dos muy populares y además santos en todas las confesiones cristianas. Uno que es San Jerónimo y en el oriente Cirilo, ¿no? Cirilo de Alejandría, al cual dediqué yo hace años una monografía también. A propósito, fue el protagonista del Concilio de Éfeso, de la división del cristianismo oriental en dos grupos, dos iglesias que todavía perviven hoy día, los monofisitas y los diofisitas, etcétera. Y como conclusión diré de lo que Teodoreto de Ciro, otro gran personaje de la época, contemporáneo suyo, dijo cuando se enteró de la muerte de Cirilo de Alejandría en el año 443. Dijo, finalmente, esto demuestra la capacidad crítica que tenían los antiguos, sobre todo en Oriente, que en Occidente siempre los romanos hemos sido mucho más moderados a la hora de las críticas y respetuosos. Los orientales tenían lo que llamaban parresía, libertad de palabra enorme. Pues bien, este que era un obispo dijo de otro obispo de Alejandría, muy poderoso, dice, finalmente ha muerto este sinvergüenza. Dice, la noticia alegra a los vivos, pero ha debido entristecer a los difuntos. Dice, hay peligro de que no lo soporten allá abajo y nos lo quieran enviar de nuevo. Dice, para evitarlo, se deberá poner una losa muy pesada en su sepulcro para que no pueda suceder. Eso demuestra los enfrentamientos, las luchas, y además, en este caso, Teodoreto de Ciro tenía toda la razón al decir esto de Cirilo de Alejandría, que es santo para los católicos, para los ortodoxos, para los monofisitas, para los diofisitas, para todas las iglesias cristianas. Se da el Bueno, culto al cristianismo. Muchísimas gracias por unas conferencias tan interesantes. Vamos a suspender, a no ser que haya muchísimo interés en alguna pregunta. Es que es viernes y hay que cerrar esto. Y lo que sí que hacemos es la venta. O sea, los que quieran que les firme el libro, vienen por ahí y firmáis los libros. Lo siento, pero es que es un poco tarde. Se nos ha hecho un poco tarde. Ha sido tan interesante